a ver patología del sistema masculino, reproductor masculino. La primera patología que vamos a ver es de la próstata. Y lo primero que vamos a ver es el adenocarcinoma de próstata. El adenocarcinoma de próstata, el cáncer de próstata principal, más frecuente que se da, es el adenocarcinoma, sobre todo el tipo de adenocarcinoma microacinar de próstata. Entonces, el cáncer de próstata es frecuente en los varones a partir de los 60 años en adelante y normalmente es un cáncer que aparece en la zona de la periferia. Ustedes recuerdan, la glándula prostática aproximadamente es un órgano pequeño de unos 4 centímetros y está alrededor de la uretra, ¿no? Por donde sale la orina. Entonces, esta próstata es una glándula suave, laxa, no elástica, pero a medida de que aparecen lesiones como la hiperplasia de próstata o el cáncer de próstata, la textura de la glándula comienza a cambiar, se siente un poco más dura, ¿no? Una consistencia más sólida, más firme, y segundo, la glándula también crece en tamaño. Entonces es una glándula que ya adquiere mayores dimensiones. Este crecimiento tumoral generalmente es en la periferia de la próstata, en la parte de la periferia de la próstata. Por lo tanto, síntomas urinarios lo produce porque la uretra no está afectada por estos cambios, ¿correcto? Entonces, el cáncer de próstata generalmente es asintomático, ¿no? ¿Cómo debuta un paciente con cáncer de próstata? Muchas veces el paciente con cáncer de próstata debuta con dolor óseo, que se produce metástasis a nivel de la columna vertebral. Es la primera forma de presentación, cuando ya el paciente tiene metástasis, sobre todo a hueso, ¿no? Otro es que sea sintomático, le hacen una prueba de rutina, un PSA, que es una hormona que se hace un valor cuantitativo y se puede ver aumentada, y eso ya nos da una idea de que hay un problema en próstata. Muy bien, a diferencia del cáncer de mama, que ustedes han visto el cáncer, han podido ver cuando se hacen los cortes y se ve la masa tumoral ahí, han visto el cáncer de estómago, que han visto una masa a nivel de la curvatura menor, han visto el cáncer de colon, bastante visible. En la próstata el cáncer es más difícil de verlo. Por ejemplo, no sé si ven estas áreas un poco más claras, ¿no? Un poco más blanquecinas, que se pueden ver, ¿no? Que no son tan nítidas, pero esas zonas son las del cáncer de próstata. Entonces, ¿cuál es la característica macroscópica? Un cambio en la coloración del tejido, que se ve un tejido más blanquecino, de una consistencia media arenosa, que se puede visualizar y que empieza en la parte de la zona periférica y secundariamente puede comprometer ya otras zonas, como por ejemplo aquí. Aquí ustedes pueden ver el área blanquecina, ¿ven? O aquí también, ¿ven? La área blanquecina. Entonces, en el cáncer de próstata, como no se ve con nitidez, normalmente una próstata se corta prácticamente toda la próstata, ¿no? A diferencia de un estómago, que yo veo el cáncer y digo, acá está el cáncer, mide tanto, y le hago, no sé, pues 4 o 6 cortes, porque el resto ya sé que es un cáncer, no hay más que cortar. En la próstata prácticamente yo corto toditita la próstata, porque no sé en qué parte este cáncer probablemente comprometa la cápsula, que es lo que me interesa, el compromiso de la cápsula, el compromiso de las estructuras nerviosas, en fin, ¿no? Entonces, es más difícil observarlo aquí, ¿correcto? Me olvidé decir eso. Muy bien, entonces, ¿cómo se diagnostica este cáncer de próstata? A través del tacto rectal. Como hemos dicho, que es la zona de la periferia la que tiene el cáncer, se produce el cáncer, y a través del tacto rectal se ingresa y a través del recto se puede palpar la próstata. El urólogo es un médico especializado, ya sabe la textura, y ese cambio en la textura más dura le lleva a darse cuenta que hay un problema en la próstata. Igual, cuando se quiere hacer una biopsia de próstata,
se ingresa por la vía rectal, se ingresa con una especie de pistola, ¿no? Se ingresa ahí y esa pistola al dispararse dispara una cuchilla y esa cuchillita obtiene fragmentitos así alargaditos, como una pistolita que tiene una cuchilla larga, y se obtienen fragmentitos de la próstata, ¿no? Estos fragmentitos de la próstata que se obtienen generalmente son alrededor de 12. Se mapea una próstata, ¿no? Desde la zona de la base, el tercio medio, el tercio superior, y todo se va mapeando la próstata buscando el cáncer, porque como hemos dicho, no es fácilmente identificable. Y la mayoría de pacientes que se someten a este procedimiento se producen inflamación, puede producirse hasta pequeños abscesos. Recuerden que estamos entrando desde el recto, que es una zona contaminada, hacia la próstata. Entonces, tiene que tener antibióticos, tiene que tener varias cositas, ¿no? Muy bien, en este caso, este paciente ya se sometió a una biopsia, ya se diagnosticó que tiene cáncer y se sacó la próstata. Entonces, ¿cómo vemos la próstata? La próstata, el cáncer, como ustedes han visto, es fácil de reconocerlo, ¿no? En el cáncer, todos lo reconocemos fácilmente, ¿no? Ya tenemos la muestra. Esta es una glándula prostática normal. Tenemos una glándula prostática normal. Miren la forma que tiene la glándula. La glándula es media alargada, tiene proyecciones hacia la luz, proyecciones digitiformes, tiene dos capas de células, unas células internas y una capa mioepitelial, que son estas alargadas por fuera. Entre glándula y glándula hay un espacio que es el estroma, ¿no? Del tejido, un tejido estromal mesenquimal que separa glándula con glándula. La luz de mi glándula es bastante amplia, como ustedes ven, y todas tienen formas grandes, ¿no? Diversas, todas son distintas. Entonces, esta es la imagen normal de mi próstata, ¿correcto? Si ustedes fijan esa imagen como normal, van a poder ver el cáncer fácilmente. ¿Cómo es el cáncer? Ah, sí, ese también. Muy bien, ese es el cáncer. ¿Qué ha pasado aquí? Hay cantidad de glándulas, ¿correcto? Todas las glándulas, en primer lugar, son pequeñas. Segundo, las glándulas están pegadas unas con otras. No hay espacio entre las glándulas. Su luz es bastante pequeña. Su citoplasma es bastante claro. Y están tapizados por una sola capa de células. ¿Vuelvo a repetirlo? ¿Sí? Se observa múltiples glándulas pequeñas, ¿no? Con citoplasma claro, tapizadas por una sola capa de células. Las glándulas están pegadas unas con otras, lo que se llama back to back o espalda con espalda. Quiere decir que no dejan espacio entre las glándulas, ¿correcto? Entre esas glándulas pequeñas. ¿Ok? ¿Se ve la diferencia? Vuelvo a poner lo normal. Lo normal, hay bastante espacio. La forma de mi glándula es una glándula grande, tiene proyecciones en algunos casos, tiene estroma y la glándula tumoral no lo tiene. Por eso voy a acercarme un poco más para poder ver estas glándulas. Miren, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, miren, estas glándulas, ¿ven? Hay una glándula aquí, otra glándula aquí pegada, otra aquí y así sucesivamente. Prácticamente entre las glándulas no hay espacio, todo es glándula, no hay estroma, ¿correcto? La característica más importante es el tamaño, ¿no?, de estas glándulas, la falta de espacio, y el citoplasma. Acá no veo tejido normal, pero si ustedes verían, el tejido normal se ve como un color más rosado y este se ve como un color más claro. Esa diferencia de tonalidad nos llama la atención en estas glándulas. Entonces se ven glándulas más claritas, ¿no? Entonces, ahora, estas glándulas
se van a clasificar de acuerdo a la forma de las glándulas, a la proliferación, al apilamiento que tengan, a la distorsión de la forma, según el Gleason. El Gleason es una clasificación que se utiliza para poder determinar los grados. Recuerden que los tumores bien diferenciados tienen mucho mejor pronóstico, se tratan y tienen mejor respuesta que, por ejemplo, un carcinoma, un adenocarcinoma pobremente diferenciado, con un Gleason mayor. Estamos hablando de un Gleason 9, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del Gleason, nosotros vamos a clasificarlo, ¿no? Explicarles el Gleason sería explicar cada una de las transformaciones de las glándulas, pero para que me entiendan, a medida que las glándulas se vuelven más pequeñas, ¿no? Más distorsionadas, con menos espacio, ¿no? Se va clasificando un Gleason mucho mayor. Entonces, el Gleason es una forma de clasificar este cáncer para poder determinar el grado histológico que tiene, ¿no? Y bueno, es una forma de estandarizar, ¿no? Todos hablamos un mismo idioma, entonces si yo le digo a Carmen que tiene un Gleason, no sé, de 7/10, en Estados Unidos me van a entender qué cosa dije aquí, porque el Gleason es igual para todos, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos entender. Muy bien, miren acá, glándulas pequeñas. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos el cáncer de mama, también les hablé que se decían estructuras glandulares pequeñitas, ¿se acuerdan? ¿No? También pegadas entre ellas. Los cánceres, los adenocarcinomas, tienen muchas características similares y algunas características propias del órgano donde se ha formado. En este caso, como se formó estas estructuras glandulares, ¿no? Que tenía, pues tienen estos citoplasmas bastante claros. Miren acá, esta glándula, por ejemplo, pequeñita, está tapizada solamente por una capa de células, que son las células tumorales. Aquí pegadita a ella hay otra glándula también tapizada por una sola capa de células, ¿no? Y las dos glándulas están pegadas unas al costado de otra. Si ustedes miran aquí, hay varias glándulas, todas ellas pegadas, piñadas, no hay espacio entre las glándulas, ¿correcto? Entonces, esa es una característica de los cánceres. Y siempre en el adenocarcinoma les dije que las glándulas tienen que tener una luz. ¿Se acuerdan? Para que sea un adenocarcinoma, yo debo ver la luz de estas glándulas, como por ejemplo aquí. Aquí también puedo verlo, miren acá, acá hay una glándula, ¿ven? ¿Sí? Tapizada por una sola capa de células, su luz que está aquí, y aquí pegadito la otra glándula, aquí la otra glándula, aquí al costado la otra glándula, y así sucesivamente. Entonces, ustedes miran dónde hay estroma, apenas aquí queda un poquito de estroma, ¿correcto? Prácticamente no hay más espacio, no hay más estroma entre las glándulas. ¿Ok? Claro que algunas de esas, me olvidaba decirles una característica más. Las células en el adenocarcinoma de la próstata prácticamente no tienen atipia. ¿Se acuerdan? En algunos cánceres les expliqué que las células se volvían mucho más grandes, más distorsionadas, núcleos plomórficos, nucleolo. En el caso del adenocarcinoma de próstata, generalmente no tienen esas características. Son células con citoplasmas bastante amplios, núcleos pequeños, ¿no? La distorsión más se da en la estructura y la forma de las glándulas que en las características celulares de cada una de estas células tumorales, ¿correcto? Entonces, es más difícil poder apreciarlo, por ejemplo, en una biopsia. Aquí, en esta glándula, bueno, sí se ve un poco más de distorsión. Recuerden que no todos van a ser Gleason bajos, ¿no? Hay cánceres mucho más agresivos, como en este caso, pues que sí puede verse. Pero la gran mayoría son glándulas muy homogéneas, ¿no? Y pequeñas. Entonces, en esta glándula sí podemos ver esos cambios que hemos dicho. Miren aquí, ¿ven? Citoplasma claro, amplio, núcleos pequeños y glándulas pegadas unas al lado de otras. No hay mucho espacio para el estroma. Ahora, estas glándulas tienen una característica adicional.
tienen una mayor, ¿cómo se diría? Preferencia por las estructuras nerviosas a nivel de la cápsula. Cuando infiltra, se mete a los nervios, a las estructuras nerviosas y hace permeación perineural. Es una característica de este cáncer. Cuando ya se diagnostica, ya comprometió estructuras nerviosas y, bueno, hace metástasis hacia otros órganos, como me han dicho. Esta es una estructura nerviosa. Ustedes ven acá un nervio, miren, acá hay una estructura nerviosa, y miren, pegadito al nervio, una glándula. ¿Qué haría una glándula pegada a un nervio? Solamente puede ser un cáncer. Y esto nos ayuda cuando sacan biopsias de la próstata. Ya les dije de la próstata cómo se saca la biopsia. Ingresas por el recto y por ahí con la pistolita disparabas y sacabas fragmentitos. A veces los fragmentitos no llegan pues a toda la próstata, llegan a la cápsula y a las estructuras nerviosas. Y por ahí encontramos un nervio con sus glándulas ahí metiéndose. Entonces ya, a pesar de no llegar o no lograr ver, pero ya encontrar esta imagen de un nervio con estas estructuras, ya nos indica que esto es positivo, esto es un cáncer, ¿no? A pesar de que no tenga las otras glándulas en la misma próstata. Entonces, con esto podemos llegar al diagnóstico de que este paciente ya tiene un cáncer, ¿no? Y este cáncer, ya comprometiendo los nervios, ya requiere un tratamiento mucho más agresivo. Adenocarcinoma. Su otra contraparte es la hiperplasia prostática, que es también una patología bastante frecuente. ¿Correcto? Bastante frecuente la hiperplasia de próstata. Ocurre en hombres a partir de los 50 años para adelante. Se cree que hay un desequilibrio hormonal, ¿no? Y eso genera un crecimiento irregular de la glándula. Les dije que la glándula más o menos medía alrededor de unos 4 centímetros, ¿no? Es una glándula bastante pequeña, ¿no? Unos 20 gramos aproximadamente. Entonces es una glándula pequeña, como ustedes ven, ¿no? Y comienza un crecimiento desordenado de la glándula. Entonces la glándula comienza a crecer, ya no mide 4, mide 5, 6, 8, hasta 2 centímetros, una glándula tremendamente grande. Este crecimiento desordenado se va a dar en la zona periuretral. A diferencia del cáncer que dijimos que era en la periferia, el crecimiento de la hiperplasia de próstata es central, es periuretral, alrededor de la uretra, produciendo entonces síntomas urológicos. ¿Cuáles son esos síntomas? Que el paciente tiene dificultad para orinar, porque por el centro de la próstata pasaba la uretra. Entonces, cuando esta glándula se cierra, no deja que la persona pueda orinar. ¿Qué tiene que hacer la persona para vencer esta resistencia? Pujar, hacer esfuerzo para tratar de vencer la resistencia. Entonces el paciente tiene que pujar y hacer un esfuerzo para poder miccionar. Al vencer este esfuerzo, la orina sale en chorro, ¿no? Una característica que tiene la orina sale con fuerza, ¿no? Y sale en chorro, pero rápidamente se cierra, produciendo ¿qué cosa? Un goteo postmiccional. Entonces, si ven, hay varias características importantes en este paciente. El tener que tiene, ¿no? La fuerza que tiene que hacer, la micción a chorro, ¿no? El goteo postmiccional que tiene, y bueno, finalmente cuando crece demasiado esta próstata puede llegar a tener una urgencia urológica, que es que no puede orinar, ya no puede vencer esa resistencia, se llena de orina, es un balón aquí y tiene que llegar de emergencia porque de alguna manera tiene que extraer esa orina, no puede llenarse y quedarse ahí, entonces es una emergencia en ese momento. Este crecimiento se da, y les dije, de forma irregular, no es que toda la glándula crece bonita, sino que crece por partes. Si ustedes están viendo esta imagen, se darán cuenta aquí que el crecimiento es en forma nodular, es decir, ustedes ven acá un nódulo, un crecimiento de un nódulo aquí,
ven el crecimiento de otro nódulo aquí, ven el crecimiento de otro nódulo aquí, es decir, la glándula va creciendo por partes, ¿correcto? No toda la glándula crece homogénea, sino que va creciendo así, ¿correcto? Esa característica de crecer en forma nodular la vamos a ver histológicamente. Miren esta estructura redonda, ¿correcto? Y vamos a ver ahorita cómo es ese crecimiento. Miren acá, ese nódulo está reflejado aquí. Cuando hablamos de la hiperplasia prostática, ¿qué significa hiperplasia? ¿Se acuerdan? Un aumento en el número de células. ¿Qué células? Todas, las de las glándulas y las del estromo. Es decir, crecen, aumenta el número de células en las glándulas, ¿no? Y el número de células en el estromo. Las glándulas van a crecer de tal manera que comienzan a crecer en tamaño. Una glándula normal, más o menos para que ustedes se orienten, tiene este tamaño. Las glándulas comienzan a crecer en tamaño. ¿Por qué? Porque también aumenta el número de células. Entonces las glándulas crecen en tamaño y muchas de ellas se hacen quísticas. Ustedes ven, este crecimiento desordenado hace que mis glándulas comiencen a tener una luz muy amplia. Crecen demasiado mis glándulas. A la par crece el tejido estromal que lo rodea. Ustedes ven que el tejido estromal también crece, ¿correcto? Y como ustedes ven, crece desordenado. Hay glándulas mucho más grandes, otras medianas y otras más pequeñas. Entonces, no todas las glándulas crecen igual, ¿no? Crecimiento nodular de miren aquí, ¿no? El crecimiento de estas glándulas, ¿no? Hace que mis glándulas crezcan, ¿correcto? Vamos a acercarnos para que ustedes puedan ver. Y el crecimiento de esas glándulas, de esas células que tapizan esta glándula y que ya a veces no caben dentro de la glándula, hace que muchas de ellas hagan proyecciones hacia la luz. Proyecciones digitiformes. Quiere decir que como ya no hay espacio donde estas células puedan seguir creciendo, pues hacen estas proyecciones, ¿no? Tapizadas por las células epiteliales. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas capas de células voy a ver en cada una de estas glándulas? 2, ¿correcto? Nuestras células epiteliales y nuestras células mioepiteliales, que son las aplanaditas externas. Como veo 2 capas de células, sé que es normal, ¿correcto? Me preocuparía si viera una, ahí sí pensaría, ¿qué pasó? Esto sería un cáncer, pero siempre está tapizado por 2 capas de células. Las células que yo encuentro aquí son células de tipo, pueden ser columnares, ¿no? O igualmente columnares, pero en las glándulas más grandes, como ustedes pueden ver aquí, se vuelven más aplanaditas. ¿Por qué? Porque dentro de la próstata hay secreciones prostáticas, entonces estas glándulas se llenan de secreciones. Esto que ustedes ven aquí, donde mi mano se mueve, son secreciones que han quedado atrapadas dentro de estas glándulas, ¿correcto? Entonces hay secreciones dentro de las glándulas. Además, estas secreciones pueden calcificarse, no calcificarse, no, solidificarse, y al volverse sólidas forman estas estructuras que ustedes ven aquí, ¿no? Como cuerpo de samoma, ¿no? Entonces son secreciones que se han ido solidificando, atrapadas ahí por mucho tiempo, entonces tienen una imagen como hojitas de cebolla, es decir, van a ver como líneas, ¿no? En las cuales esto se ha ido solidificando a medida que las secreciones se han ido acumulando. Entonces es bastante común que ustedes puedan ver estas estructuras dentro de las glándulas, ¿no? ¿Okay? Crecimiento entonces de la glándula prostática. Un crecimiento desordenado que hace que crezca en forma de nodo. Miren aquí cómo estas glándulas han crecido tanto, tienen una luz tan grande, tan amplia, llena de secreciones. Vean acá las secreciones que están dentro de estas glándulas y tapizadas por 2 capas de células
La interna, sobre todo en este caso, va a ser más aplanada, ¿no? Por la presión que tienen estas. Y alrededor de ellos el tejido estromal que también ha crecido, también lo rodea. Entonces, aquí podemos ver esta glándula. ¿Sí? Entonces, ¿se ve la diferencia entre la hiperplasia de próstata y el cáncer? El cáncer pues, tiene glándulas pequeñas y en la hiperplasia vemos glándulas grandes. Entonces, no es la única diferencia, pero es la más fácil que ustedes van a ver a primera vista para orientarse, ¿no? Ya después ustedes van a ver todo lo demás. Entonces miren acá el crecimiento nodular. Ven cómo estas glándulas como que se tratan de acercar, no están pegadas, porque hay estroma entre ellas, ¿no? Pero digamos que tiene un crecimiento más o menos en esa forma, ¿no? Con glándulas muy grandes, con glándulas más pequeñas y con estructuras como esta de aquí, ¿no? En su interior, ¿ven? De las secreciones que se han ido acumulando a lo largo del tiempo de esta hiperplasia. Ahora, ¿cómo se trata la hiperplasia? Normalmente se ingresa por la uretra y se hace una resección transuretral, un RTU. Entonces se saca por ahí tejido prostático, ¿no? Todo lo que se puede se saca de ahí y se libera la presión para que la persona pueda orinar, pueda ya orinar. Obviamente el tejido vuelve a crecer en unos meses, ¿no? Y otra vez vuelve a tener los mismos problemas. El tratamiento final es la extracción de la glándula, ¿no? Se saca la glándula porque produce mucha presión, mucha dificultad en el paciente. De la hiperplasia se trata sacando este tejido. Muy bien, aquí podemos ver otra glándula, ¿ven? La glándula quística. Vamos a acercarnos para que puedan ver la calidad de las células. ¿Okay? Miren aquí, miren cómo las células se han vuelto medias planas, ¿ven? Planitas. En comparación, por ejemplo, acá, miren, que son células más cúbicas, ¿no? Columnares, ¿no? Entonces, miren, y siempre hay dos capas de células, ¿ven? ¿Ah? Y miren, así se ven estos cuerpos de esa moma, que se ven como, les dije, como cebollitas, como así, con capitas, ¿no? De lo que poco a poco se ha ido solidificando todas esas secreciones dentro, ¿no? El crecimiento de las glándulas y crecimiento del estroma. Es una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Glándulo-quística y estromal. Y esto era lo que les decía, cuando las células ya no caben dentro de la glándula, hace estas proyecciones hacia la luz. Entonces, ha crecido tanto el número de células que estas se proyectan hacia la luz como deditos, ¿no? Como proyecciones uniformes, ¿no? Hacia adentro. Pero siempre va a tener, siempre vamos a recordar, que tiene dos capas de células. Una capa de células interna y una capa de células externas, que es esta célula alargada. Ustedes ven, aquí están las células alargadas, las dos capas de células. Esto es una patología benigna. ¿La hiperplasia de próstata se maligniza? No, no se maligniza. La hiperplasia es hiperplasia, el crecimiento del tejido. Y eso es benigno. Por eso hacemos hincapié, el diagnóstico correcto es hiperplasia benigna de próstata. ¿Okay? Mayor aumento, para que lo puedan ver. Creo que esta es la última imagen de la próstata, para que ustedes puedan ver ese crecimiento de las glándulas y del estroma. Crecimiento de finalmente, la estructura que habíamos mencionado, que tiene estas como líneas en su interior, ¿ven? Cómo se forman como líneas dentro, igual acá, ¿ven? Flotando dentro de la hiperplasia. Eso también es normal, es bastante común ver en las hiperplasias de próstata. Muy bien, seminoma. Muy bien,
terminamos entonces con la próstata y ahora hablaremos del testículo. Uno de los tumores son los tumores germinales. Los tumores germinales son los tumores que aparecen, ¿no?, a partir de las células germinales. Ustedes se acuerdan que había toda una línea espermática de células, ¿no? Hematocitos, espermatozoides, espermátides, espermatogonias, todos estos tipos de células que existían dentro del testículo tienden a formar un tumor que son los seminomas. Los seminomas es el tumor más frecuente que existe en testículo y generalmente es en personas jóvenes. Hablo alrededor de los 40 años, 30 o 40 años, ¿no? Entonces son gente joven. Y generalmente son seminomas puros, o sea, no tienen otro tipo de tumor, ¿no? Porque en el testículo hay distintos tipos de tumores, pero solo vamos a hablar del seminoma. Aquí tenemos el testículo, esta capa blanquecina que ustedes ven en la, ¿cómo se llama?, la luquina, la capa luquina. El tejido del testículo es un tejido medio marrón anaranjado, esponjosito. Recuerden que en el testículo había los túbulos seminíferos, ¿no?, estructuras, ¿no?, con células dentro, por eso se ve como esponjosito, suavecito. Y ustedes van a ver un tumor medio blanco amarillento, bien delimitado, que generalmente no compromete la cápsula, ¿no?, localizado en el parénquima del testículo. ¿Qué puede tener el paciente? Puede sentir un testículo un poco más grande, doloroso, al tacto puede sentir el cambio de la consistencia, se siente más duro el testículo, ¿no? Y esto llama la atención del paciente, por lo cual puede ir al médico para que lo vean y ahí descubran que tiene este tumor. Cuando nosotros lo vemos histológicamente, vamos a ver un tumor bien delimitado. Esta es la parte del testículo normal. Recuerden, ¿cómo era el testículo normal? El testículo normal estaba formado por túbulos seminíferos. Acá ustedes ven los túbulos seminíferos. Entonces, si esta es la parte normal con los túbulos, esta tiene que ser la parte tumoral, ¿correcto? Bien delimitado. Yo paso acá mi puntero y puedo decir hasta dónde termina mi tumor. ¿Por qué? Porque tiene una cápsula el tumor. El tumor está conformada por células tumorales, ¿correcto? Estas células no forman estructura, no forman túbulos, no forman una estructura organoide, no forman cordones, no forman nada, simplemente son células tumorales que están ahí, ¿correcto? Por eso ustedes ven acá la gran densidad celular, cantidad de células, si yo lo comparo con la zona del tejido normal. ¿Correcto? Entonces acá veo la zona del tumor. ¿Será esto el tumor? No. ¿Dónde está mi tumor? Acá abajo. Acá está la cápsula de mi tumor, acá están las células de mi tumor y estos son mis túbulos semínicos, ¿correcto? Esta que sería la capa albugina, ¿correcto? Veo mi testículo y acá están mis túbulos. Las células que se encontraban dentro de los túbulos, toda esa serie espermática que ustedes han estudiado, estas células han sido las que han dado origen a este tumor. A partir de esas células se originaron las células tumorales que dieron origen a este tumor. Bien, nos acercamos un poquito más. Acá está el túbulo, acá están las células tumorales. Miren que las células tumorales otra vez no forman cordones, no forman túbulos. ¿Por qué? Porque no se han originado de los túbulos, se han originado de las células que estaban aquí. No podrían formar túbulos. Si fueran túbulos, pues sería un adenocarcinoma de algo, no sé. Pero no. Como se forma de estas células, que son células sueltas, nuestro tumor está formado por estas células también. ¿Correcto? Vamos a acercarnos para poder ver mejor las células. Ahora sí podemos ver nuestras células. Nuestro tumor entonces va a estar conformado por estas células tumorales que usted... Ahí.
por estas células tumorales, que son células muy grandes, muy grandes. Si ustedes ven, hay mucho espacio claro, ¿no? No es que haya espacio, realmente es que es el citoplasma de esta célula. Entonces, el citoplasma de las células es muy amplio y su núcleo es muy central, por eso que se ve como si fuera espacio. Entonces, acá el tumor está formado por tres componentes importantes. El primer componente son estas células tumorales, que son células grandes. El segundo componente son tabiques fibrosos, que son estos tabiques, estas estructuras alargaditas que ustedes ven de células alargadas. Y el tercer componente son el componente linfoide, o sea, linfocitos que se encuentran en estos tabiques. El tumor está tabicado de esta manera, separado, vamos a decirlo así, en partes. Ahora sí, yo me alejo un poquito y no sé si ven acá los tabiques de tejido fibroso que se ven aquí, aquí también, por aquí, aquí, ¿no? Y estos tabiques están separando partes del tumor. Entonces, tres componentes: las células tumorales, los tabiques fibrosos y los linfocitos, acúmulos de linfocitos. Muy bien. Otra imagen, y ustedes pueden ver acá, miren, los tabiques fibrosos que se ven de un color rosado, como que separa en espacios a las células tumorales. Entonces se ven los tabiques fibrosos. Nos acercamos y en esos tabiques fibrosos yo debo encontrar los linfocitos que estoy diciéndoles. Entonces me voy a acercar un poquito para poder ver. Ven acá los linfocitos, ven la diferencia aquí, ¿sí? Entre esas células y las células tumorales. El tabique fibroso, los linfocitos que están ahí, que son estos chiquitos, y las células tumorales, que son bastante grandes. Recordemos que mis linfocitos miden alrededor de 7 micras, y estas son células bastante grandes. Entonces, ¿se ve la diferencia entre esas células? Sí. Normalmente estas células tienen un citoplasma tan grande, ¿no?, que es este espacio que ustedes ven, y su núcleo generalmente es central. La mayoría de los seminomas, ¿no?, son los núcleos y las células homogéneas, no hay mucha atipia, no hay mucha distorsión. Sin embargo, sí se logra ver en ellos la presencia de su nucleolo. Entonces, no hay mucha distorsión en el tamaño, en la forma de los núcleos, ¿no?, pero sí hay presencia de núcleos, ¿correcto? La gran mayoría de seminomas son seminomas puros, significa que solamente tienen este tipo de células y no tienen otro componente. Sin embargo, hay otros tipos de seminomas que ya no son puros y que tienen otros componentes de otros tumores, y entonces esos tumores son mucho más complicados de tratar. El seminoma tiene mejor pronóstico mientras es puro. Acá ven el tejido, los tractos fibrosos, aquí ven los linfocitos que se ven pequeños, y aquí vemos las células tumorales, ¿correcto? Entonces miren, todas ellas tienen presencia de su nucleolo. ¿Ven? Acá ven nucleolo, 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 ven, nucleolo, acá también, aquí también, aquí también. Entonces es una célula con su núcleo y su nucleolo. No ha salido tan bonita la imagen porque debería verse el citoplasma, el contorno del citoplasma pareciera en algunos casos como que se ve el núcleo suelto, ¿no? Pero no, es que tiene citoplasma. Acá en esta célula se puede ver un poquito mejor, ¿ven? Acá se ve su citoplasma y su núcleo, ¿no? Y no toda se ve bien nítido, ¿no? Pero bueno, tiene un citoplasma bastante amplio. Por eso que se ve espacio claro. Entonces, tres componentes, ustedes van a buscarlo en su lámina, van a revisarlo y van a poder ver. Igualmente aquí, ¿no? Citoplasma amplio, núcleo y núcleo. Componente de linfocitos, siempre hay por ahí pequeños acúmulos, y su tejido fibroso. Seminoma. Acá también, células
y las células tumorales mezcladas, ¿no? Entonces, como les digo, esa es una patología de hombres jóvenes, no tan mayores, seminómanos. Una imagen para poder ver las células tumorales a mayor aumento. Plasma amplio, núcleo y núcleo. Y por ahí algunos linfocitos. Ese nucleolo se ve muy nítido, medio rojito. Muy bien. Pasamos a la siguiente patología, el varicocele. El varicocele es, para que ustedes me entiendan, una dilatación de las estructuras venosas, en este caso a nivel del testículo, ¿no? Entonces, es una patología que puede afectar a gente también joven, ¿no? Menores de 40 años. Se ven acá las estructuras venosas bastante tortuosas, para que me entiendan, algo así como las varices que ocurren en las mujeres en las piernas, ¿no? Donde la estructura venosa se dilata, más o menos es algo así lo que ocurre en el testículo, ¿no? Entonces, ¿qué siente el paciente cuando tiene este varicocele? Un hinchazón a nivel del testículo, el testículo se puede sentir hinchado, inflamado, doloroso, algunos lo describen como pesadez, ¿no? en el testículo, ¿no? Y bueno, esa molestia, esa pesadez generalmente lleva a que tenga que sacrificarse, ¿no? Porque estas varices no se corrigen de otra forma más que quirúrgicamente. La lámina que ustedes van a ver es una lámina muy sencilla. Como son estructuras venosas las que se han dilatado, ustedes van a ver estructuras vasculares con una luz bastante amplia, con mucha acumulación de sangre, que se llama flerotasia, o sea, cuando la sangre queda estancada dentro de las estructuras venosas, se ve normalmente la cantidad de hematíes. Normalmente cuando yo corto estas estructuras no debería haber tanta sangre porque las estructuras deberían ser más pequeñas. Pero en el varicocele lo que ustedes van a ver que son estas estructuras muy dilatadas, hay muchas estructuras vasculares y dentro de ellas mucha sangre, ¿no? La sangre se ve como hematíes dentro. Entonces yo creo que esta es la imagen más sencilla que van a ver el día de hoy, porque fácilmente las estructuras vasculares ustedes las van a conocer. Estas estructuras vasculares se hallan por fuera del testículo, por lo tanto ustedes no van a encontrar aquí testículo, ¿no? Tejido testicular, ¿no? Simplemente van a ver las estructuras vasculares, como ustedes ven, y miren, están repletas, llenas de sangre, sangre estancada, sangre acumulada dentro de estas estructuras vasculares venosas, ¿no? Entonces, paredes delgadas, tapizadas por sus células endoteliales y dentro sangre. Entonces, bastante sencilla de ver esta lámina. Mayor aumento, ¿no? Con nuestras estructuras vasculares. No vamos a ver otra cosa, no vamos a ver acá inflamación, no vamos a ver tejido testicular, simplemente las estructuras vasculares que se han sacado, ¿no? Se han transportado para poder tomar esta muestra, ¿no? Ustedes están viendo. Entonces mis estructuras vasculares ahí con una luz muy amplia, ¿no? Ahí también lo podemos ver. Aquí también. Los vasculares. No van a ver el testículo ahí. No solamente la estructura vascular. Y a mayor aumento, para que ustedes vean la pared, las células endoteliales, aquí hay una célula endotelial,
comienza la estimación lineal y dentro los hematíes. Los hematíes, como ustedes recuerdan, son células que se tiñen de un color rojo característico, ¿no?, dentro de las estructuras vasculares, ya sean arteriales, en este caso son estructuras venosas, con paredes delgadas. La siguiente patología que vamos a ver es el infarto testicular. ¿Qué es el infarto testicular? Es una alteración, como ustedes ven, en el cual el testículo tiene que, primero, se da en pacientes que tienen determinadas alteraciones. Normalmente el testículo tiene ligamentos, tejidos de fijación que lo mantienen en una posición. Hay personas que por ciertas condiciones congénitas recién nacido, los ligamentos, los tejidos pues no son del todo correctos, ¿no? Y pueden permitir que el testículo se tuerza sobre su eje. Al torcerse el testículo sobre su eje, genera una presión, ¿no?, que por eso se llama infarto testicular a torsión, porque se ha torcido en su eje. ¿Y qué ha ocurrido? En ese eje habían estructuras vasculares, arteriales y venosas, que no permiten las arteriales al torcerse que llegue riego sanguíneo al testículo, y las estructuras venosas también al torcerse no permiten que haya salida de tejido, de sangre, ¿no? Entonces comienza a hincharse, a debilitarse. Esta patología es una urgencia urológica, es decir, el paciente en el cual se produce esta torsión siente un dolor terrible a nivel del testículo, el testículo comienza a hincharse, la piel puede cambiar de tonalidad, es un poco morada, rojiza, el dolor es indescriptible, ¿no? Llega a emergencia y tiene que hacerse una operación de urgencia, ¿no?, si es que el paciente está dentro de un periodo determinado. ¿Por qué? Porque si ha pasado un tiempo mayor, ya no hay forma de corregirlo, ya se necrosó el tejido. Recuerden ustedes que los tejidos, cuando se necrosan, cuando se dañan, ya no hay forma de repararlos. Entonces, si llega dentro del periodo adecuado, esa torsión que se ha producido se vuelve a mover, se fija y ese testículo se puede recuperar. Pero si demoró en llegar, no se operó a tiempo, este testículo ya se necrosó, lo único que queda es, como ustedes ven, extirparlo, sacarlo, porque es un tejido necrosado. El tejido necrosado del testículo se ve de un color negro, como ustedes ven, un negro, al principio puede verse un color medio rojizo, posteriormente cuando ya se infarta se ve de un color negro, como ustedes ven. El testículo se puede ver de un tamaño un poco mayor, más hinchado, ¿no? Las estructuras que están alrededor, ¿no?, en el eje también tienen ese cambio de coloración que ustedes ven. Y cuando nosotros lo vemos macroscópicamente, aún con todo el daño, con el cambio de color, reconocemos macroscópicamente el testículo. Yo puedo ver, a pesar del cambio de coloración, que este es mi testículo. Acá está, lo reconozco. Y ahí pues está su pedículo, ¿no?, que lo mantenía. Entonces, reconozco el testículo macroscópicamente, porque cuando lo voy a ver microscópicamente ya no lo voy a reconocer. ¿Por qué no lo voy a reconocer? Porque todas las estructuras se necrosaron. Tuvo una necrosis isquémica. Entonces, esta es la parte de afuera del testículo. Por acá estaba mi albuginia, ¿no?, que tiene un componente inflamatorio de tipo agudo, porque esto es una condición aguda, se ha dado en cuestión de un par de horas y el paciente ya no aguanta el dolor, ha llegado y ya se ha necrosado. Entonces, albuginia y componente inflamatorio agudo. Me sigo acercando, albuginia, componente inflamatorio, y aquí comienza mi tejido testicular. Pero ¿qué ha pasado con mi testículo? Porque yo debería ver túbulos seminíferos. No los veo, no los encuentro. Entonces voy a seguir acercándome, capaz encuentre más acá todavía, ¿no?, más a este lado, mis túbulos seminíferos. Y eso es lo que encuentro. ¿Qué pasó? El tejido se necrosó. ¿Qué es lo que me ha quedado? Me ha quedado como sombras.
como sombras de lo que fue el testículo, ¿no? Los túbulos seminíferos que yo debería encontrar se han necrosado y ha quedado sombras de la pared de las células, ¿no? Ya no hay tejido viable, ya no hay tejido normal aquí, ¿correcto? Solo hay tejido necrosado, ¿no? Es una necrosis de tipo isquémica, ¿correcto? Necrosis isquémica. Componente inflamatorio agudo. ¿Qué más? Hemorragia y detritus celulares, o sea, células por ahí fragmentadas que han quedado. Entonces uno diría, ¿y cómo reconoceré entonces el testículo? Bueno, macroscópicamente lo reconocí al momento del corte, al momento ya del estudio microscópico. Yo hago un correlato de lo que vi macroscópicamente y de lo que encuentro. Entonces ya sé que es un testículo y como no veo nada, es un infarto, es una lesión infartada, ¿correcto? Entonces miren ahí, eso es lo que ha quedado de mi tejido del testículo. Todo el tejido del testículo dentro se ha licuado, ¿no? Se ha dañado, ha quedado como una bolsa llena de un material hemorrágico. Y cuando lo he cortado, pues veo las sombras del tejido, ¿no? Que ha quedado, mucha hemorragia y componente inflamatorio de tipo agudo, ¿no? Esos tres componentes son lo que yo voy a encontrar dentro de esta bolsa, ¿no? De tejido necrosado. Por eso les digo, es una urgencia, ¿no? Recuperar ese testículo antes de que se dañe irremediablemente. Ustedes saben que hay lesiones, cuando había daño, había lesiones reversibles y lesiones irreversibles. Esta ya es una lesión irreversible. Miren ahí, qué bonito, ha quedado con sombras, ¿no? Tejido así, ¿no? En el cual yo pareciera los contornos de un túbulo, pero yo no lo veo con claridad, ¿no? Ya no ha quedado un túbulo reconocible, no ha quedado un tejido reconocible dentro de esta bolsa, ¿no? De tejido hemorrágico. ¿Okay? Entonces, torsión testicular, infarto testicular, ¿no? Miren ahí, a mayor aumento, miren cómo ha quedado parte de neuropenia, tejido no viable, necrosado, zonas de hemorragia y componente inflamatorio agudo. Eso es lo único que me ha quedado del testículo. Igualmente aquí, un componente de tejido necrosado con mucha hemorragia. Por aquí, células sueltas, muertas, fragmentadas que pueden haber quedado, ¿no? Lo que llamamos detritus celulares, cuando las células quedan destruidas, dañadas, ¿no? Ahí sueltas. Detritus celulares. Tejido necrosado, estos rojos que ustedes ven, tejido hemorrágico y componente inflamatorio de tipo agudo. Última lámina, teratoma del testículo. El teratoma es un tumor derivado de las capas embrionarias, es un tumor embrionario, ¿no? Normalmente el teratoma es más común en la mujer. En la mujer, a nivel del ovario, se produce también un tumor igualito que en el testículo, que es el teratoma de ovario. Y en el teratoma de ovario es un tumor, como ustedes ven, bastante delimitado, en el cual dentro del tumor se puede formar cualquier tipo de tejido. Normalmente podemos encontrar en el ovario, dentro del ovario, tejido escamoso, que no es un tejido propio del ovario. Puedo encontrar sebo, puedo encontrar pelos, se ha podido encontrar estructuras dentales, se ha podido encontrar tejido gástrico, tejido respiratorio, una mezcla de tejidos. El teratoma es un tumor que
tiene tejidos no propios del órgano donde está. ¿Correcto? En el ovario yo no debería encontrar ninguno de estos tejidos. El ovario no debería tener pelos, pero tiene dentro del ovario. Entonces, en el ovario es mucho más frecuente que en el testículo. En el testículo también existe, pero es una baja proporción. Alrededor de un 2% de los tumores que se originan en el testículo pueden ser teratomas. Y generalmente los teratomas que se forman acá son teratomas que básicamente tienen contenido de estructuras relacionadas a tejidos escamosos. Entonces pueden tener pelos y senos normalmente. Pero en las mujeres sí es mucho más florido. Se encontraba, como les digo, dientes, ¿no? Fragmentos óseos, ¿no? Y otras estructuras. El tumor es un tumor bien delimitado, es como un quiste. Dentro del quiste ustedes ven un material cremoso, grasoso, ¿no? Es básicamente sebo que se encuentra ahí. Y cuando nosotros cortamos este tejido, ¿no? Vamos a ver el tipo de tejido que puede tener. Acá nosotros encontramos, miren acá, ¿qué es esto? Los túbulos seminíferos, parte de mi testículo normal. Hacia acá está mi tumor, ¿ven? Mi tumor, acá está mi testículo, mis túbulos, ¿correcto? Entonces me voy a acercar para esta zona para ver bien el tumor. En el tumor encuentro esto. ¿Qué es esto? Yo voy a dejar una foto para acercarte. ¿Qué tipo de epitelio es este? Escamoso, epidermoide, el epitelio que se encuentra en la piel, ¿se acuerdan? El epitelio escamoso, estratificado plano, ¿correcto? ¿Y qué es esto que ustedes ven aquí? Escamas de queratina. Normalmente el epitelio escamoso, queratinizado, ¿qué forma? Queratina. Y entonces, como no tiene dónde eliminarse, porque normalmente nuestra piel se esfolia cada cierto tiempo, se van perdiendo las células que mueren, en este caso, en este quiste, tapizado por este epitelio escamoso, no hay dónde perderse. Y entonces las células se acumulan aquí, formándose cantidad de escamas de queratina dentro del testículo. Entonces, teratoma es un tumor formado por tejidos que no son propios del órgano. En este caso, en testículos no debería haber este tipo de tejido. Por ejemplo, si ustedes me hablan de un teratoma, no sé, en otro tejido nasal o en la piel, por ejemplo, ustedes tienen que pensar que tiene que tener un tejido que no es propio de esa zona. Ese es un teratoma, ¿no? Más común son en ovario, más frecuente, en testículo menos frecuente, pero sí existen casos. Muy bien, aquí vemos el epitelio escamoso poliestratificado plano y aquí vemos las escamas de queratina atrapadas dentro de este quiste. Entonces veo el epitelio escamoso, lo reconozco, ustedes van a reconocer alrededor de este tejido, ustedes van a reconocer los túbulos seminíferos, el testículo, y aquí van a ver el epitelio escamoso y dentro las escamas de queratina. ¿Correcto? Este es un tumor benigno, no se maligniza, ¿no? Se saca porque se ve un tumor ahí y bueno, va a seguir llenándose y creciendo este tumor porque se va a llenar de queratina, entonces se extrae más que todo por eso. Pero no es un tumor maligno, ¿no? Ahora ven, acá epitelio escamoso, poliestratificado, varios estratos, ¿cierto? Estratificado, se va aplanando hasta la superficie, las células de la superficie son más planitas y el contenido del quiste que está tapizado por este epitelio son queratina, escamas de queratina. Ven ahí las escamas, una bonita foto que se ha tomado para que ustedes puedan reconocerlo. Es bastante sencillo. Escamas de
queratina. ¿Ok? En este caso, miren aquí, ¿qué epitelio es este? Plano. Escamoso. El escamoso poliestratificado. ¿Qué es esto? Queratina. Y esto de aquí, ¿también es escamoso? No, es cubital. No, este no es escamoso. Cubital. A ver, ¿qué tipo de epitelio es este? Gástrico. Pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Puede ver este epitelio aquí? No. Como no es un epitelio que sea propio de este órgano, porque este es epitelio de tipo respiratorio, esto es un teratoma. El teratoma puede tener el tipo de epitelio que se le ocurra, incluso en mujeres, no en ovarios, vuelvo a repetir, se encontraba hasta tejido cerebral, parte del tejido cerebral que pueden haber. Entonces, puede encontrar el tejido que se le ocurra formar este tumor, porque es un tejido de tipo embrionario, ¿no? Entonces, aquí vemos epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, de tipo respiratorio en el tejido testicular. Okay. Igualmente aquí ven un epitelio, en este caso también acá hay otro tipo de tejido, ¿no? Aparece de tipo glandular, ¿no? Gástrico, que se ha formado aquí en el testículo. Entonces podemos encontrar la variedad de tejido que ustedes quieran. En las láminas que se han escogido para ustedes se ve el epitelio escamoso, ¿no? Pero en las imágenes que les estamos mostrando acá, para que ustedes puedan ver que se pueden encontrar otros tipos de tejidos, ¿no? Cualquier tipo de tejido puede ser, puede encontrarse aquí. Ven acá, miren, glándulas, ¿ven? Glándulas de tipo gástrica metidas aquí en el tejido. Y todo, bueno, no todo, la gran mayoría, sobre todo otra vez regreso al ovario, son de tipo maduro, o sea, tejido maduro. También pueden encontrar tejidos inmaduros, o sea, de tipo embrionarios también se pueden encontrar, ¿no? Entonces es una gama de tejidos distintos que puedo encontrar en estos tumores, ¿no? En los teratomas. Tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido muscular, ¿no? el tejido que quiera, ¿no? Aquí, tejido pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ¿no? Podemos ver. Creo que esta es la última imagen del teratoma. Como les digo, estas son imágenes para que ustedes reconozcan de los tumores, pero lo que ustedes tienen es el epitelio de tipo escamoso, con sus escamas de queratina, porque es mucho más fácil que ustedes lo reconozcan, ¿no? Por eso es que se ha buscado estas láminas mejor para que ustedes lo puedan ver. Pero lo dejamos ahí como para que ustedes sepan que podemos encontrar el tipo de tejido que se pueda poner. Cualquiera. Bueno, ahí es para que vean que efectivamente tiene los cilios arriba, no sé, ciliado. Este es un aumento a 100, ¿no? Con aceite de inmersión, ¿no? En su microscopio no van a llegar a ver estas resoluciones, con aceite de inmersión, pero para que puedan ver que sí se puede encontrar